Hola, Kaixo, saludos desde Donostia. Yo soy Ainhoa Ezeiza, trabajo como profesora investigadora en la Universidad del País Vasco y participo en la coordinación de la red Ikaskidetza Sarea, que es una red de coaprendizaje que se está desarrollando en el núcleo urbano de San Sebastián y también conectando iniciativas de otros lugares de Guipúzcoa. La idea de la red de coaprendizaje Ikaskidetza Sarea es promover el aprendizaje entre iguales y romper esa cadena establecida entre lo que es el aprendizaje y el aprendizaje formal. Es decir, hacer ver que se pueden dar aprendizajes muy interesantes y muy significativos en contextos de fuera de aula o en contextos de fuera de la escuela o de la universidad. Con este fin que se puede denominar, perdón por el término, de empoderamiento, ¿no?, ciudadano, que cualquier persona tiene la fuerza y la posibilidad de llevar a cabo iniciativas de aprendizaje, hemos ido investigando a través de diferentes acciones. En algunos momentos hemos trabajado desde instituciones formales hacia lo informal y en otros casos hemos llevado a cabo iniciativas totalmente informales. Tenemos como idea principal trabajar en entornos y en contextos entre personas que normalmente no suelen encontrarse. Es decir, buscamos la transgeneracionalidad y la transculturalidad. Y por supuesto también el intercambio entre personas de diversos ámbitos disciplinares o ámbitos sociales. Entendemos que normalmente este tipo de cruces no son muy probables. Normalmente trabajamos con las personas que no son más afines, pero cuando cruzamos iniciativas y personas de diferentes nodos de trabajo, en esos sucesos puntuales se genera una gran creatividad y se generan momentos de aprendizaje muy valiosos. Entonces, entendiendo que normalmente la tendencia personal es a encontrarnos con las personas que no son afines por edad, por cultura, por disciplina, en la red buscamos organizar o preparar momentos o lugares en los que esos encuentros normalmente no posibles sucedan. Entonces, con esta idea empezamos a realizar diversas iniciativas de una forma espontánea, algunas de forma esporádica. Empezamos a pensar sobre ello y vimos que había que darle una profundidad mayor al propio hecho de hacer actividades. Y por eso organizamos en julio de este año, en julio 15 y 16 de julio, en la Escuela de Magisterio de Donostia, organizamos las primeras jornadas de aprendizaje informal y comunicación en red, que tuvieron como fin, por una parte, contactar con las iniciativas que se están llevando a cabo, que son muy buenas prácticas, que se están llevando a cabo localmente, contactar con agentes que están trabajando tanto en ámbitos sociales como en ámbitos culturales en relación a la participación, y tanto participación sociocultural como iniciativas de movilización, de pensamiento de personas, y tratar de trabajar sobre los posibles marcos teóricos o el posible marco teórico sobre el que vislumbrar esta iniciativa, darle una coherencia general y poder seguir avanzando, pero ya desde un contexto de carácter más filosófico, digamos, ¿no? En este evento, en estas jornadas, vimos que en las acciones que se estaban llevando a cabo de participación social o participación cultural, tenemos unas carencias muy comprensibles por otra parte, y es que cuando, por ejemplo, un municipio abre la puerta a la participación, los ciudadanos no sabemos cómo hacer propuestas, o a veces, como decían desde la iniciativa de Rentería, de Cabía, a lo mejor sí sabemos hacer una propuesta, pero no sabemos cómo desarrollarla, cómo llevarla a cabo, cómo viralizarla. Ahí es donde entran todas las tecnologías sociales que también nos preocupan, cómo promover que una iniciativa personal que puede ser muy interesante y muy valiosa, que esa persona desde su iniciativa sepa cómo hacerse ver, cómo moverse en su territorio y cómo conseguir que esa iniciativa se pueda llevar a cabo. Entonces, más o menos, ese es uno de los puntos en los que nos gustaría trabajar. El despertar, digamos,
de la persona, el ciudadano o ciudadana normal, ¿no?, que tiene unas inquietudes y que no sabe cómo canalizar esas inquietudes para encontrarse con personas con inquietudes similares o ayudar a aprender o aprender a lo largo de estos procesos. Otra dificultad que vimos, otro punto sobre el que trabajamos, fue cómo vincular iniciativas, nos resultan muy interesantes, iniciativas privadas, de empresas, personales, iniciativas de personas concretas que están haciendo unas actividades muy interesantes, o iniciativas propuestas desde asociaciones y también iniciativas institucionales, y cómo aprender desde todas esas perspectivas sobre las que se trabaja en el aprendizaje informal. Vimos que en este tipo de iniciativas al final el esfuerzo individual es muy grande, aunque al final sea un esfuerzo grupal, el uso del tiempo personal es muy importante. Muchas veces en estas iniciativas, incluso siendo iniciativas empresariales, hay un riesgo alto de capital, se pone dinero, vamos, para que puedan salir adelante y a costa a veces de pérdida personal, ¿no? Y vemos que la parte de la financiación es un tema delicado que debe ser revisado también. Y por otra parte, hemos visto, gracias a los encuentros desarrollados en las jornadas, hemos visto que sí se pueden encontrar sinergias, incluso entre iniciativas que en principio tienen una visión muy diferente de la vida y tienen una visión muy diferente de lo que nos gustaría desarrollar en la sociedad, pero que sí que tienen unos vínculos comunes sobre los que se puede trabajar, aunque no sea de una forma continuada, pero sí en momentos determinados. Entonces podemos aprender mucho de las iniciativas que se están desarrollando actualmente. Como red, Ikaskidetza Sarea va a buscar conectar estas iniciativas y desarrollar formas propias, y además el otro objetivo muy importante de esta red es que las personas que participan en estas acciones de aprendizaje o en estos eventos vayan trabajando sobre su propio aprendizaje y vayan investigando sobre sus procesos de aprendizaje y sus procesos de participación. Por eso buscamos investigar con un enfoque de investigación y acción participativa, nuevas formas también de investigar el hecho del aprendizaje, otras perspectivas, desde un enfoque filosófico, estético, social, político también, y ver de qué forma podemos aunar esfuerzos de líneas diferentes, manteniendo al mismo tiempo la independencia de los diferentes nodos de trabajo. Entonces, aproximadamente se puede decir que Ikaskidetza es eso, esa búsqueda, es una investigación, una experimentación y un proceso más que una visión final. Esa es una parte de una dificultad a la hora de explicar lo que significa esta red, porque se trata de vínculos débiles entre diferentes personas y ver esos vínculos débiles y puntuales, de qué forma lanzan ideas y lanzan iniciativas. Y vamos a comenzar este curso con una serie de iniciativas de carácter diferente que se van a desarrollar en espacios físicos diferentes, entendiendo que los espacios y la comprensión del significado de los espacios es también una de las claves. Y vamos a promover el encuentro de personas, por ejemplo, que están en diferentes facultades, para que planteen desde la visión del estudiante cómo ven el campo de la ciencia. Vamos a trabajar en iniciativas relacionadas con la robótica, donde unos centros colaboran y visualizan las producciones que realizan. Vamos a hacer tertulias y desarrollos relacionados con el campo del cine, que es un campo muy interesante de cohesión y de encuentro creativo, y otro tipo de iniciativas vinculadas con las tecnologías sociales, para que cada persona sea capaz de encontrarse con otras personas en un entorno virtual, digital, y que eso promueva también el desarrollo local, geográficamente localizado. Más o menos esto es lo que es la iniciativa de Ikaskidetza, y en cualquier caso estamos deseando de escuchar y de ser partícipes de iniciativas en otros lugares, para que eso también nos alimente y haga que nuestras iniciativas que tienen ese carácter experimental vayan un poco más allá. Eskerrik asko entzuteagatik, muchas gracias por vuestra atención
y para cualquier cosa pues podéis contactar con nosotros. Agur.